Cada hora generamos información. Contacto Internacional. Desde Cotopaxi para el mundo. Contacto Internacional. Por Radio Activa, el sonido de las noticias. Contacto Internacional. Porque nuestra responsabilidad es informar con la verdad. Amigos, buenas noches, gracias por su gentil sintonía. Estamos nuevamente junto a ustedes en este espacio de Contacto Internacional el día de hoy a través de nuestras diferentes plataformas. Les damos la más cordial de las bienvenidas para compartir este espacio a quienes se integran justamente a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en vivo a través de www.activaturadio.com y también a través de www.latacungatv.com. Tuvimos al inicio únicamente un ligero inconveniente de carácter técnico, pero ya lo estamos superando, el tema de nuestra cámara, con lo cual pues prácticamente vamos a iniciar. Estamos en este espacio al cual les queremos invitar a que se contacten ya con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos justamente dándoles la bienvenida a quienes nos acompañan desde diferentes sectores, desde diferentes partes del mundo entero. Vamos a iniciar justamente este espacio de opinión, dándole la bienvenida al doctor Ludwig Álvarez, quien es nuestro invitado. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches, estimado señor licenciado. Es un verdadero placer saludarlo y por su digno intermedio a todos y cada uno de sus televidentes y cibernautas que nos ven y escuchan a través del mundo. Bien, el día de hoy, doctor, vamos a conversar justamente de algunos temas de carácter político, temas de carácter coyuntural incluso, que están ocurriendo. Vamos a, decía yo, para iniciar justamente este diálogo, analizando lo que está ocurriendo ahora mismo en la capital de la República, en Quito, con la situación del alcalde Jorge Yunda, que justamente es un pedido por parte de la ciudadanía que hasta el momento no tiene visos de solución, doctor, y es en ese sentido que queremos conversar, justamente arrancar este diálogo el día de hoy para analizar esos temas también de carácter coyuntural, de carácter político que están ocurriendo en nuestro país. ¿Cuál es, frente a este análisis de esta situación coyuntural, por una parte lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral, pero también lo que ahora mismo está también tramitándose en la capital de la República por parte de la Corte Suprema de Justicia? Todos estos casos, este caso sobre todo emblemático en la capital, que no tiene visos de solución, al menos entendemos por los próximos 2 o 3 meses, doctor. Estimado señor licenciado, lo que está pasando en Quito, capital de Ecuador, es una verdadera vergüenza, no solamente para el cabildo quiteño, sino para todos los ecuatorianos en su conjunto, verbigracia de que Quito es la capital de la República. Consecuentemente, debemos tomar en consideración que, gústenos o no, el doctor Yunda fue electo, por lo menos eso lo dijo el organismo electoral en su momento, fue electo por votación popular. Consecuentemente, esa votación popular le dio ese cargo de alcalde. La máxima magistratura emblemática de lo que es el gobierno autónomo descentralizado metropolitano de Quito, obliga necesariamente a que guardemos una compostura no solamente dentro del cargo, sino fuera de las actividades particulares, y que por sobre todas las cosas tengamos el decoro pertinente, con atención inclusive a toda nuestra familia, hijos, sobrinos, nietos, etc. ¿Qué es lo que sucede con Baby Yunda? Que es por donde aparecen los visos de ilegalidad, inconstitucionalidad, pero por sobre todas las cosas de inconsistencias lógicas. En un día digital hijo del alcalde, de tal suerte que inclusive le generaban auspicios. En tanto, señor licenciado, a usted como un trabajador decente de los medios de comunicación de zona centro del país, ¿cuán difícil
se le hace el poder adquirir, el poder comprar, el poder generar o inclusive el poder cobrar sus haberes, porque vemos una serie de trabas burocráticas. En tanto que al baby simple y sencillamente era necesario un WhatsApp para que le den inclusive auspicios hasta entidades privadas para sus conciertos. Esta situación muy negativa, que no se centraba exclusivamente en lo que es el desarrollo profesional del cantante como tal, sino fundamental básicamente en la generación de estos famosos lobbies y la concreción de inversionistas o de contratistas del cabildo quiteño, generó un aspaviento de, si se quiere, una suerte de que la capital estaba mal administrada. Tan mal administrada estaba que penosamente se realizaban sesiones de consejo sin las debidas observancias de las formalidades prescritas normativamente para el caso por parte de la Constitución de la República y del Código de Organización Territorial, Autonomía y Control de Descentralización, que es de COTA. Entonces, ¿qué sucede con esta suerte? Existe un clamor popular, varios movimientos, si se quiere, patrióticos, ciudadanos, etcétera, solicitan la destitución del alcalde. Y recordamos nosotros que un personaje político interesante inclusive propone la acción para que sea en este caso removido. ¿Quién? El alcalde de Quito. Y vemos que el momento que ya se califica en la comisión de mesa y cuando se realiza en este caso la audiencia pertinente donde se pueden en este caso administrativizar qué cosa, tanto las pruebas de cargo como las de descargo, efectivamente esta persona, este abogado, este facultativo señala lo siguiente: señores miembros del consejo, no voy en este caso a participar porque simple y sencillamente la suerte del alcalde está echada. Eso lamentablemente generó el avíspero y evidenció circunstancias muy negativas que se dan tras bastidores. No obstante, existieron personas valientes que prosiguieron en este caso, ¿con qué? Con la solicitud de que sea censurado en el consejo, en este caso el alcalde, que sea removido. ¿Y qué es lo que sucede? La comisión de mesa calificó los aspectos formales y fue el consejo cantonal el que decidió dicho efecto. Ahora bien, después tenemos la ratificación por parte, en este caso, del Tribunal Contencioso Electoral, quien ratifica que el alcalde debe ser, en este caso, ya desplazado de sus funciones. En tal virtud, al tener esos preceptos normativos que tienen un antecedente de facto debidamente establecido, no se hace otra cosa sino decirle: señor Yunda, señor doctor Yunda, por favor, abandone la magistratura de la ciudad de Quito, la máxima silla emblemática. Pero ¿qué pasa? Si es que no se pone plena observancia en lo que presupone la Constitución de la República de Ecuador, cuando habla acerca de la subsunción fáctica del hecho administrativo, es decir, que debe ser fundamentado adecuadamente. ¿Y qué es esta fundamentación, señor licenciado? Que el Consejo Metropolitano, desde un principio, desde la comisión de mesa, y que lo proseguía quien, en este caso el señor Guarderas, el señor doctor Guarderas, debía observar plenamente, ¿qué cosa? Primero que nada, que se enuncien los principios jurídicos en los que se va a basar este dictamen, los principios y las normas. Inclusive, mire, usted le dice no sino le dice normas, no le habla de una especie de singularidad, sino le habla de la pluralidad que tiene que tener, en este caso, el derecho público para que ese acto administrativo sea válido, por un lado. Y por otro lado, que se explique la pertinencia de la aplicación de los antecedentes de hecho a estas normas jurídicas. Por un lado, la Corte Constitucional ha señalado desde hace varios años atrás, estamos hablando desde el 2012, que necesariamente para que un acto administrativo tenga plena valía, es necesario que concurran los requisitos de la lógica, la comprensibilidad y la razonabilidad. Cuando un acto administrativo tiene una decisión razonable, tiene una decisión lógica y tiene una decisión comprensible y enuncia las normas y principios jurídicos en que se funda consecuentemente ese acto administrativo, goza de legitimidad. Caso contrario, se entiende nulo, de nulidad absoluta. Y cuando un acto administrativo es nulo,
carece de toda efectividad. Consecuentemente, si nace tránsito de error desde un principio, mal puede consumarse lo subsecuente. Es decir, si es que una pareja no genera una cópula, no genera en este caso, ¿qué cosa? El coito para que pueda dentro de la mujer concebirse una vida. Es decir, si no se conocen los padres, mal podríamos tener nosotros después de 9 meses un bebé. Consecuentemente, lo que está pasando en Quito es que el acto administrativo fue viciado de inicio. Por eso es lo que argumenta la defensa del doctor Yundo. Y penosamente, si es que está desde un momento de génesis, de nacimiento, inadecuadamente concebido, estructurado, formalizado y encaminado el acto administrativo, mal se puede llegar al derrotero, en este caso, de lo que sería la destitución del alcalde de la capital de la República del Ecuador. Entonces, cuando asume, en este caso, el vicealcalde, que sería Guarderas, y que es la persona que ha estado al frente de la destitución, y tras bastidores ya vemos nosotros cómo se han pronunciado supuestamente en grabaciones magnetofónicas Roque Sevilla, como hablamos inclusive del general Paco Moncayo, etcétera, quienes supuestamente estarían tras de la salida de Yunda para, entre comillas, darle a la ciudad una suerte de mejor derroteros en la formalidad. Lo cierto es que yo comparto exclusivamente la aplicación de un Estado de Derecho donde la seguridad jurídica es parte esencial para que pueda generarse un desarrollo sostenible tanto en el ámbito económico como en el social. Pero ¿qué es la seguridad jurídica? No es otra cosa sino la existencia de normas jurídicas previas, claras, oportunas y aplicadas por las autoridades competentes, en este caso por el Consejo Cantonal del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral? Ratifica la decisión del Consejo Cantonal y se destituye a Yunda. Sin embargo, se genera una acción de protección. Y ahora, nosotros tenemos que sopesar si es que los derechos, las garantías y los principios constitucionales son mucho más elevados que los establecidos constitucionalmente inclusive, pero consagrados en la ley contenciosa electoral. Entonces, si es que nosotros generamos este sopesamiento, vamos a evidenciar claramente que la transgresión y que la violación a los derechos constitucionales sopesará mucho más, inclusive que las sentencias ejecutoriadas del Tribunal Constitucional, en este caso contencioso electoral. Correcto. Consecuentemente, señor licenciado, la paradoja que nos deja esto es que cuando se realice un proceso de esta naturaleza, tiene que hacérselo bien, tiene que realizárselo de una manera adecuada, de una manera idónea, pero por sobre todo encaminada y apegada al derecho exclusivamente. Y desde luego nuestro pesar enorme por lo que está atravesando Ecuador, no solo con la situación del alcalde, sino con la situación del defensor del pueblo que debería defender los derechos de los ciudadanos y que vemos que, más allá de que exista una sentencia ejecutoriada o no, ha sido privado de la libertad por la supuesta agresión sexual a una dama, y tenemos un contralor, el que le precedió, ¿no es cierto?, se encuentra prófugo aparentemente en Estados Unidos, el actual es un subrogante que está preso, privado de la libertad en la cárcel 4, y tenemos por otra parte un exministro que fue, en este caso, encausado por peculado, que estuvo privado de la libertad en el famoso escándalo de Comecheques y que hoy ha sido sobreseído. Y esa es la suerte que tiene el Estado ecuatoriano, y tenemos una bella provincia como es Cotopaxi, que lamentablemente tiene alojado a todos los presos de máxima peligrosidad, y eso sí, con vías de acceso, con 2 panamericanas a falta de una, y desde luego un aeropuerto y también terminales terrestres para que los delincuentes puedan salir tranquilamente y puedan fugarse. Muy bien, estamos en vivo, amigos. En estos instantes nos acompaña en el estudio el doctor Ludin Álvarez. Él es analista político con quien estamos conversando. Estamos analizando estos temas coyunturales de lo que está ocurriendo ahora mismo en la capital de la República, concretamente en la ciudad de Quito, cuando hay pronunciamientos por parte de varios organismos como el contencioso
Electoral y que ahora pasa a la Corte Nacional de Justicia para su pronunciamiento. Hay una expectativa, digamos, en este sentido, para que pues también se dé a conocer cuál es el fallo por parte de los jueces en ese sentido. Estamos analizando justamente la situación también, como usted decía, doctor, realmente penosa por la parte, por nuestro país, teniendo un contralor subrogante que está preso ahora mismo, y también un defensor del pueblo que también corre la misma suerte, digamos. Es decir, estamos en indefensión total. Los organismos de control prácticamente secuestrados por esta situación que ha sido denunciada incluso en la Asamblea, que ahora mismo está se encuentra en discusión esta temática. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los organismos también que son controlados? Es decir, con los GATS municipales, los GATS parroquiales, los GATS provinciales y algunos otros organismos que son observados por la Contraloría. Es decir, ¿sigue esto, continúa esta situación, o hasta cuándo tendremos un nuevo Contralor subrogante o oficial? Es decir, hay varias situaciones que de pronto no están enmendadas en la Constitución y que ahora son tema también de discusión desde la Asamblea Nacional. Tendremos que seguir esperando, en todo caso, doctor, que haya un pronunciamiento en ese sentido también por parte de la Asamblea, la censura de estos juicios políticos. Pero, ¿cuál es la salida jurídica, cuál es la salida legal que en estos casos puede ocurrir, tanto con el alcalde de Quito, que usted ha indicado plenamente cuáles son las facultades a nivel legal, como también con el Contralor y con el Defensor del Pueblo? El análisis que usted de manera acertada lo ha realizado. Debemos tomar en consideración y debemos tener en cuenta algo muy claro. La Constitución de la República de Ecuador señala claramente que los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley, no más. Es decir, en derecho público se tiene que hacer exclusivamente lo que la ley ordena, ni más ni menos, por un lado. Por otro lado, estamos hablando que el artículo 424 de la Constitución de la República de Ecuador manifiesta que es aquella y nos señala que es la norma suprema, que es la norma máxima, que es la ley de leyes, que nada puede irse en contra de la Constitución, sino que todo tiene que estar apegada a la misma. Por consecuencia, tenemos una pirámide jerarquizada en donde en la cúspide va a estar la Constitución, después tendremos los convenios y tratados internacionales, descendiendo nos vamos a encontrar con las leyes orgánicas, como es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y más abajo, las leyes ordinarias, como es la codificación del Código Civil. Y después tendremos los demás actos administrativos o normativos por parte de los poderes, en este caso de derecho. ¿Qué es lo que sucede ahora? Este galimatías jurídico que se ha generado alrededor de todo esto no obedece sino a intereses económicos y políticos de facto. Porque hay que ser honestos, ¿a quién le interesa que el Ecuador no tenga control de los recursos públicos? ¿A quién le interesa que se desvanezcan, que se caduquen y que prescriban las acciones de control por parte de la Contraloría General del Estado? ¿A quién le interesa que se puedan desvanecer las glosas, las órdenes de reintegro, las multas y todas aquellas auditorías especiales que la Contraloría General del Estado tiene como competencia realizarlas? Existen muchísimos intereses que no permiten que hombres y mujeres de bien se encuentren al frente de la Contraloría General del Estado. Vamos a ser demasiados claros, señor licenciado. ¿Quién tiene la facultad en este momento? No es otra entidad u organismo, sino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ni la Corte Constitucional no puede realizar, ni mucho menos modificar la Constitución de la República o realizar adendums o modificatorias, o en este caso, interpretatorias de lo que no existe. Queremos generar la figura de un contralor encargado. Eso es absurdo, por la consideración que manifesté precedentemente, que en derecho público solamente se pueden realizar las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución y en la ley. Y el artículo 33
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es demasiado claro. Cuando manifiesta, ¿qué cosa? Que es el Contralor General del Estado quien designa ¿a quién? Al Contralor o al Subcontralor General, que a su vez, a falta definitiva o temporal del primero, se convierte en el Contralor Subrogante. Y la ley no le dice que el Subcontralor General o Contralor Subrogante sea el que determine un nuevo Subcontralor, porque caso contrario estaríamos hablando, imaginemos lo que sería esto, que el Subcontralor General nombre un Subcontralor General y este a su vez nombre otro Subcontralor General. ¡Qué insulto para el pueblo! Vamos a estar de Sería subcontralor en realizado subcontralor, aquello. digamos. Y es lo que está pasando. Claro. Porque en este caso, Polit designó a Pablo Celi como Subcontralor General y a falta del primero, este Subcontralor General es el Contralor Subrogante. Pero este Subcontralor General nombra a Zárate como Subcontralora General y después nombra otro Subcontralor General que es Río Frío, que ahora vemos que es el Contralor General Subrogante. Es absurdo. Eso es un insulto a la inteligencia. Entonces, la Asamblea Nacional, ¿qué debería hacer dentro de los parámetros constitucionales y legales? Obviamente legislar. ¿Para qué? En efecto, de la falta definitiva o temporal del Contralor General se nombre un Subcontralor General, por supuesto, que sea a su vez el Contralor Subrogante y que éste pase a titularizarse de facto dentro del periodo o del plazo perentorio de 3 meses. Consecuentemente, podría nombrarse un subrogante. Sin embargo, eso debe obedecer a un trámite parlamentario adecuado y ser sancionado por el Ejecutivo. Esa no es la vía. Hacer una consulta a la Corte Constitucional cuando la Corte Constitucional no tiene las competencias bajo ningún punto de vista. ¿De qué? De designar, de modificar, de reformar, de incorporar nuevos artículos a la Constitución, porque eso sería inconstitucional. Sino que la competencia radica única y exclusiva y solamente en ¿quiénes? En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes a su vez deberán ser auditados con la drasticidad de la normativa pertinente y precisamente ¿por quién? Por la Contraloría General del Estado, en atención a lo presupuestado en el artículo 233 de la Carta Magna, que señala que los servidores públicos son responsables por sus acciones y por sus omisiones, en concomitancia con lo establecido en el artículo 42 y 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que determina que los servidores públicos deben actuar con la diligencia propia que emplean generalmente para sus propias actividades. Caso contrario, responden por sus acciones y por sus omisiones. En consecuencia, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán responder ante la Contraloría General del Estado por sus omisiones, en este caso, por no nombrar un Contralor General del Estado. No pueden nombrar un Contralor General del Estado subrogante, no pueden nombrar un Contralor General del Estado encargado, no pueden nombrar un Contralor General del Estado, entre comillas, con cualquier otra adjetivización. Lo que tienen que hacer es aplicar la Constitución de la República del Ecuador, retrotraernos a la codificación del Código Civil y aplicar lo que establece dicha normativa, que señala que la ley no es otra cosa sino la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite, y que a la ley se la interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio, y que se le faculta para que pueda aplicarse a la misma, ¿no es cierto?, en caso de falta o de ausencia o de insuficiencia normativa, aplicar, decimos, los principios generales del derecho y la doctrina. Uno de los principios generales del derecho es lo que sucedió en Ecuador con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social temporal, ¿no es cierto?, en el cual, ¿qué sucedió? Tuvieron la facultad de nombrar ¿a quién? Al Contralor General del Estado. Eso mismo debe hacer este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debe designar el Contralor
pro tempore, desde luego, hasta marzo, una vez que se siga todos los lineamientos pertinentes para que se lleve a cabo un concurso de méritos y oposición y venga el nuevo contralor titular. Lo que sí se manifiesta de forma clara, vehemente y desde luego objetiva, es que todos aquellos actos administrativos realizados por la Contraloría General del Estado, como son determinaciones de responsabilidades civiles, administrativas y desde luego indicios de responsabilidad penal, así como las órdenes de reintegro, así como las glosas y las multas, pueden ser dadas de baja por el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo estuvo viciado desde la génesis al no tener un Contralor General del Estado efectivamente titularizado, y la Fiscalía General de la Nación debe inmediatamente generar la investigación al señor Riofrío por el supuesto delito de usurpación, así como también a la señora Zárate por el mismo supuesto o posible cometimiento del delito, señor licenciado. Esa es la salida jurídica, técnica y que necesariamente deben aplicar las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Caso contrario, deben ser observadas por la misma Contraloría General del Estado. De acuerdo. Creo que está entendido, digamos, este tema, doctor, respecto a cómo debe actuar la Contraloría, cómo debe actuar también el Consejo de Participación Ciudadana para, en la medida de lo posible, nombrar un nuevo Contralor que no sea subrogante, sino que sea un Contralor permanente, digamos, oficial, para los próximos años. Esperamos justamente aquello. Los plazos creo que se han vencido. No ha cumplido todavía el Consejo de Participación Ciudadana, entendemos de que están en ese concurso justamente, pero por el bien del país esperamos que muy pronto se pueda salir de este trama de carácter político y legal. Ahora, hablemos también de otros temas, doctor. Usted se refería, voy a dejar el tema de Colofón, justamente lo que ocurrió hoy. El país está viviendo una situación también bastante atípica, pero para los próximos días, por parte del presidente de la República se ha anunciado también la llegada de varios recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Dichos recursos servirán para la inyección justamente de capital y reactivar la economía en el país. Se ha dicho de que estos recursos van a ser repartidos para los GATS municipales, los GATS provinciales, que esperan aún la deuda que tiene o mantiene el gobierno nacional con estos entes también de servicio para la comunidad. Pero sin embargo, para los próximos días se esperan estos fondos que se indican que no serán reembolsables. ¿Qué es lo que podemos determinar de aquello, doctor, respecto a estos fondos provenientes, reiteramos, del Fondo Internacional? Señor licenciado, nadie da nada por nada. O sea, eso es una máxima del ser humano. Y eso es cierto. Pero de la noche a la mañana aparece el tema de que el Fondo Monetario Internacional va a ser tan dadivoso con el Ecuador, que se ha portado tan pero tan bien, y le va a entregar $1.000 millones en DEG, que son los derechos especiales de giro. Así, sin más. Lo que realmente sucede, señor licenciado, es que el Fondo Monetario Internacional se ha reunido a través de sus directores y gobernadores y han decidido hacer lo siguiente. Digamos que hay 3 personas que tienen una compañía limitada que fue producto del negocio familiar. Entonces, esta compañía, para poder todos entender qué es lo que sucede a nivel macroeconómico, sucede que está conformada por $10 millones y cada uno tiene $3.300.000. Hasta ahí está claro. Pero decimos lo siguiente, ¿sabes qué? Vamos a tener nosotros, de aquí en 5 años, $30 millones de utilidad. De estos 30 millones de utilidad, nosotros lo que vamos a hacer es un aporte a futuras capitalizaciones. Entonces, vamos a hacer un préstamo al socio 1. ¿De cuánto? De $30 millones. ¿Y qué sucedió? Que el capital de la compañía ya no va a ser de 10 actual, sino que va a ser mañana de $40 millones.
donde en este caso el socio 1 no va a tener $3.333.333, sino que va a tener $33 millones. Consecuentemente tiene más del 75% de la compañía. Como vemos acá, todo es ficticio, todo es ilícito. El Fondo Monetario Internacional, al reunirse y sacramentarlo con los gobernadores, lo que está señalando no es otra cosa sino lo siguiente: vamos, porque nos da la gana, a hacer la cuarta emisión y la primera más fantástica del mundo. $650 mil millones en derechos especiales de giro. 650 mil millones que vamos a inyectar a la economía mundial por efecto de la pandemia para pasar esta recesión terrible y que podamos generar, como lo dice la directora gerente del fondo, ¿qué cosa? Vamos a generar resiliencia y vamos a fortalecer las reservas. ¿Pero para qué fortalecemos reservas? Para pagar la deuda externa, pues. ¿Y a quién se está dando los recursos de estos 650 mil millones o millones de derechos especiales de giro? Básicamente y fundamentalmente a las economías grandes, porque le dicen, vamos a generar este nuevo aporte que no va a ser otra cosa sino todos y cada uno de los países miembros va a recibir DEX, y como se recibe DEX van a ser de conformidad a su aporte al fondo. Consecuentemente, Estados Unidos obviamente recibirá muchísimo más, y estamos hablando de que entre 8 naciones tienen ¿qué cosa? Más o menos 350 mil millones de dólares. Para las economías emergentes, 245 mil millones de dólares, entre ellas Ecuador, a la que le toca 1.000 millones, y para los países más pobres, para combatir la pobreza en el mundo, van a tener apenas 21 mil millones de dólares. Entonces, esto no es invención, esto es real. Esto se lo puede ver en cualquier periódico y se le puede dar lectura. ¿Y qué es lo que uno tiene que inteligenciarse, señor licenciado? Que va a inyectarse recursos a diestra y siniestra para generar, ¿qué cosa? Incremento en los precios, pero a nivel mundial. Pero básicamente, fundamentalmente, lo que quieren, en este caso, esta política fondo monetarista, es ¿qué cosa? Que se pueda asegurar la compra de vacunas a nivel del globo. Y que se pueda generar necesariamente los repagos de la deuda externa. Ahora bien, si llegan estos 1.000 millones de derechos especiales de giro, es decir, que no son dólares, son papeles, ¿qué tiene que hacer el Banco Central de Ecuador? Ir, golpear la puerta a los bancos centrales del mundo y decirle, por favor, ¿quién me quiere comprar estos papelitos? Con un descuento, por supuesto. Y que desde luego vamos a generar un fee, un comisionable. Y ese comisionable no va a ser menos de 30 millones de dólares. Y el Ecuador, con el descuento, estará recibiendo apenas un 90%, es decir, más o menos 900 millones de dólares. ¿Y quién se ganó los 100 millones de dólares? El banco comprador y los comisionistas. Imaginemos esto. En un país pobre, lo endeudamos más y lo hacemos más pobre. Pero en fin, ahora, hay que cancelar los préstamos a los gobiernos autónomos descentralizados, por supuesto. Pero si los GAD tienen directores financieros que no utilizan el cerebro, pues ahí hay otro problema. Imaginemos, a ver, si usted es director financiero de un GAD, del GAD municipal o provincial Constantinopla, ¿qué tiene usted que hacer? Acercarse al presidente de la República y decirle, mire presidente, necesitamos que nos avalice estos papeles que nosotros vamos a emitir para poderlos negociar en la bolsa. Y cuando el Estado Central nos pague, nosotros poder hacer el repago y tener el capital operativo para sueldos y para cumplirle a los contratistas. Porque no podemos tener esperando 2, 3, 5 años y no pagarles. Entonces, usted como director financiero vale la pena.
Pero si usted es el director financiero que gana $2.100 y no tiene la más mínima idea de cómo dotarle de liquidez al GAD en el cual está sirviendo, pues mejor retírese. No le haga este daño al país. Entonces, señor licenciado, es fundamental tomar en consideración que los GAD tienen herramientas, pueden hacerlo, es necesario que operativicen, que reestructuren sus sistemas de gestión, los cobros de coactivas, que se contrate a los profesionales del derecho para que puedan ejercer sobre la base de COA, Código Orgánico Administrativo, una buena recuperación de cartera, de tal suerte que podamos nutrir de fluidez y de liquidez, en este caso, ¿a quiénes? A los gobiernos autónomos descentralizados. Y es indispensable que también tengamos en cuenta que cuando usted a un enfermo de COVID, que está en terapia intensiva, que está en UCI, usted le retira el oxígeno, o una parte del oxígeno, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a morir. Muere. Claro. Lo mismo pasa en la economía. Si ustedes están, perdóneme, si es que un presidente es tan idiota de retirarle a un país los subsidios en plena pandemia, ¿qué quiere decir eso? Que le está ahorcando a sus pobladores. Y la persona que llega a la máxima magistratura, ¿qué le sucede? Se ve abocado a enfrentar una serie de paros, una serie de situaciones disímiles, una serie de cosas extremadamente negativas. ¿Pero por qué? Porque el antecesor hizo esta tamaña barbaridad. Y una de las cosas importantísimas que el Ecuador debe tomar en cuenta es que imposible endeudarse un centavo más. Imposible endeudarse un centavo más. Y si usted me permite, en virtud del tiempo, es fundamental, es necesario y es indispensable que se pueda generar no solo los estándares actuales, porque el Banco Central del Ecuador determina la tasa activa referencial para microcrédito por el orden del 28%. Criminal. Criminal. ¿Quién puede trabajar con una tasa de interés prácticamente usurera? Todos van a quebrar. Consecuentemente, ¿qué se necesita, distinguido señor licenciado, distinguidos cibernautas? Lo indispensable es que reformemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en lugar de que sea 0.6 veces 0.2 la ínfima cuantía, es decir, 6.417,06 dólares, es que en otras palabras la máxima autoridad, el primer jefe de cuerpo de bomberos, el alcalde, el ministro, el prefecto, el presidente del GAD parroquial rural, el gerente de la empresa pública, la máxima autoridad, a dedo, perdónenme la expresión tan vulgar, pero cierta, a su sola elección, dice, voy a contratar acá, voy a contratar acá, voy a contratar acá, sin pasar por estos subterfugios completamente irracionales de la contratación pública establecidos por esta ley. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de que sea 6.400, subámosle pues a 12.800, de tal suerte que el microempresario no tenga que endeudarse al chulco, sino que tenga capital de trabajo fresco con el 50% y el otro 50% compra la materia prima, emplea a sus familiares y paga, no sé, o mejor dicho, entrega los bienes y servicios a los que se comprometió y después le dan los otros 6.400 dólares. Eso es lo que tiene que hacer el Ecuador, señor licenciado. Eso es fundamental y el Ecuador debe dejar de endeudarse. Debe dejar de endeudarse en este preciso instante. Así es. Yo creo que es importante aquello porque ya el país tiene suficiente, estamos llegando al límite, digamos, de endeudamiento que incluso está constando dentro de la ley. Vamos finalizando, doctor, para ir culminando justamente este espacio que ha sido importante, que hemos iniciado ya hace 47 minutos. Quiero agradecer a quienes se han conectado en esta noche, por supuesto a quienes están con nosotros en la sintonía, Mónica López, también agradecer a Vicente Toro, Germania Uribe también, Rodrigo Tubón, Rodrigo Viteri Herbas, Yerena Vinel San Luis, Mary Patango, entre otras personas. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o quieren también opinar, quieren dar su criterio en este espacio, con mucho gusto pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales.
Para ir culminando, digamos, estos temas coyunturales, doctor, que estamos analizando a nivel de la República del Ecuador, a nivel de Quito, a nivel de nuestra provincia de Cotopaxi también, ¿qué criterio le merece estos primeros 100 días casi del gobierno de Guillermo Lasso desde que asumió su magistratura? Por un lado esto, y lo otro, la situación coyuntural que está pasando el país ahora mismo. El día de hoy el Ecuador amaneció luego de este 10 de agosto justamente con algunas manifestaciones en diferentes provincias del país, sobre todo en la región costanera. Hay un descontento por la situación agrícola, y por otro lado también la situación que está ocurriendo con el alza de los combustibles, que ha sido de forma gradual. Entendemos que tenemos ahora un precio referencial a nivel internacional, y que justamente al subir la gasolina prácticamente, o los combustibles, prácticamente los víveres y otros enseres han subido también. Y este es un poco el reclamo también que hace aparte el movimiento indígena a través de la CONAIE y con su brazo político Pachacuti, que ahora mismo presiden la Asamblea Nacional. Dentro de este marco, ¿qué criterio le merece, doctor? Considero que los 100 días del presidente, del excelentísimo señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, son interesantes. Anhelo, espero y concibo que Ecuador alcance un derrotero fundamental de desarrollo, y tenemos que todos arrimar el hombro. Considero fundamental que se reconozca el derecho constitucional a la protesta por parte de todos, absolutamente todos los sectores. Lo que no es concebible, no es adecuado, y no es lógico, ni es correcto tampoco, porque mucho menos puede ser ético, es el tema que tengamos manifestaciones a diestra y siniestra para desestabilizar el país. Desde luego que eso no está bien. La histéresis inércica que produjo esta inadecuada y criminal decisión del presidente anterior de homologar, eliminando los subsidios, homologar a precios internacionales, como ya había manifestado, es totalmente inadecuado. ¿Qué tiene que hacer ahora el presidente? El presidente se va a ver abocado penosamente a volver a reinstaurar el subsidio. Si usted me pregunta, señor licenciado, a ver, como economista Ludwig Álvarez Rengifo, usted está diciendo que hay que subsidiar. Como economista yo le digo que estas distorsiones del mercado, que son en este caso los subsidios, no son adecuadas porque no permite sincerar la economía, y que desde luego que produce ineficiencias, y estas ineficiencias se van haciendo cada vez más incrementales con el pasar del tiempo. No obstante, en momentos en los cuales se produce depresiones económicas producto de recesiones acentuadas, verbigracia de un descenso en los productos de los bienes y servicios producidos por la economía del Ecuador durante varios trimestres, es indispensable que se actúe con medidas no típicas. Y hablamos de Keynes cuando nos decía en Estados Unidos, en la Gran Depresión, ¿qué es lo que podemos hacer? Es inyectar, es subsidiar, es generar distorsiones en la economía, para que estas distorsiones permitan crecer sostenidamente. Entonces, en consecuencia, señor licenciado, mi criterio es que penosamente, para que el excelentísimo señor presidente Lasso se mantenga en el poder y se salvaguarde la institucionalidad, tenemos necesariamente que volver a subsidiar combustibles. Esto es mi apreciación técnica y mi sugerencia, respetuosa desde luego, que debe hacerse. Porque si usted subsidia combustibles, lamentablemente Ecuador tiene una concepción cultural penosa, en el sentido de que si algo subió, no baja, por más que esos insumos o la materia prima desciendan. Sin embargo, eso es saludable para la economía, por un lado. Dos,
es fundamental las líneas de crédito que se puedan dar a través de los estamentos, tanto de la banca pública cuanto de la banca privada. Es importante, es necesario, es indispensable que se lo dé, pero también hay que tomar en consideración, señor licenciado, que es fundamental que reactivemos, pero sobre la base de la economía. ¿Cuál es el sector real? La microempresa, señor licenciado. Y a la microempresa se la reactiva desde el Estado, sí, pero básicamente, ¿desde dónde? Desde los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, municipales y provinciales, quienes deben cancelar sus obligaciones sobre la base del compromiso del gobierno central para satisfacer estos compromisos que han estado impagos durante varios años. Bien, importante, doctor, este aporte también. Aunque el gobierno nacional ha indicado que no dará paso atrás, por supuesto, para eliminar los subsidios que ya están tomados actualmente y que pues esto no ha permitido o no permitirá a futuro dinamizar la economía, o al menos la propuesta que tiene el gobierno nacional, que para lo cual ha sido designado para estos próximos 4 años, no permitirá, digamos, establecer las políticas, los lineamientos que se tiene planteado por parte del gobierno nacional, es lo que ha indicado justamente en ese sentido. Pero esperemos justamente a ver cuál es la coyuntura, qué ocurre tanto con el gobierno nacional como también con estas presiones también a nivel popular desde las calles, con el movimiento indígena, con la CONAIE, que son quienes ahora mismo se están manifestando. Llegamos a la parte final, doctor. Gracias por habernos acompañado en este espacio de contacto internacional. Hemos hablado de algunos temas de carácter coyuntural y, por supuesto, algunas otras apreciaciones que usted tenga con mucho gusto en estos últimos instantes de nuestro programa. Muchas gracias, señor licenciado. No me queda sino agradecerle a usted y por su intermedio a este prestigioso medio de comunicación. Desde luego mi saludo fraterno, cordial y respetuoso a todos y cada uno de los pobladores de la zona centro del país y del mismo Ecuador y de todos aquellos ecuatorianos residentes en el extranjero. Manifestar que para cambiar debemos hacer lo que Einstein señalaba. Si es que se hace lo mismo siempre, no podremos aspirar cambios. Debemos hacer cosas distintas para tener efectivamente resultados diferentes y todos, absolutamente todos, debemos comprometernos con un granito de arena para que efectivamente logremos que este país tan hermoso, pero principalmente rico por su gente, por este talento que tiene en todos y cada uno de sus pobladores, de sus hombres, de sus mujeres, de sus jóvenes, de sus niños, podamos salir adelante de la mejor manera posible y desde luego con la bendición de Dios. Muchas gracias, señor licenciado, muy buenas noches. Gracias también a nuestro invitado con nosotros, el doctor Ludwig Álvarez, analista político con quien hemos conversado. Agradecer en la parte final a quienes se han conectado también, a don Iván Delgado Romero, también a Fausto Armendáriz, Pauli Montenegro también, y a todos los amigos que se han conectado también a través de las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube también como La Tacunga TV Noticias, pueden seguir nuestro canal. Les invitamos a que sigan en nuestra programación regular a través de www.activaturadio.com y también a través de www.latacungatv.com y también lo propio a través de la aplicación mundial de TuneIn Radio. Pueden también seguir y escuchar nuestra señal en vivo y en directo. Gracias por acompañarnos. Mañana tendremos también otro espacio de noticias, información y también de comentarios. En este espacio queremos abordar también un tema importante para el día de mañana. Estaremos hablando un poco del tema de salud, con los temas de los psicólogos, que a propósito está por acercarse el Día Mundial de la Psicología. Con ellos estaremos abordando un tema el día de mañana a partir de las 20 horas justamente en este espacio de contacto internacional. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen. Estaremos conectados a través de nuestras propias plataformas. A ustedes, amigos, como siempre, por su sintonía, gracias y muy buenas noches. Hasta el día de mañana.
3 plataformas. Una sola señal para todo el planeta. Síguenos en nuestras redes sociales. Y en el mundo, en TuneIn Radio. ¿Sabes lo que necesitan las personas para crecer? Apoyo. Apoyamos a quienes pelean todos los días en una lucha sin medallas. A quienes no nos decepcionan. Sabemos que podemos confiar en su responsabilidad, en su puntualidad. Confiamos en la capacidad de unirnos en los malos momentos porque ya lo hemos hecho antes. Apoyamos a quienes han decidido no rendirse nunca. Nunca vamos a dejar de apoyarlos en el futuro, porque el futuro tiene nombre: progreso. Ven a Andina. Queremos ser tu cooperativa. Oficina Matriz, Antonia Vela y Benjamín Terán. La Tacunga Centro, Quijano y Ordóñez y Félix Valencia. La Tacunga Sur, 1 de abril y Avenida Unidad Nacional. Agencias La Maná, Machachi y Quito Sur. Productos frescos. Calidad. Buena atención. Precios económicos. Variedad de productos. En Pujilí, Supermercado La Economía. Principal, calle Sucre entre Belisario Quevedo y Avenida Velasco Ibarra. Sucursal, esquina de la Avenida Velasco Ibarra y Vicente Rocafuerte. 2 locales para un mejor servicio. Solo con ver salir el sol, me siento libre y vivo intensamente. A todos lados voy a ir, porque veo todo claramente. Pero si cae la oscuridad, no veo bien y necesito lentes. Voy a Corporación Visual para ver diferente en la Tacunga. Visítanos en nuestro nuevo local, calle Félix Valencia y Belisario Quevedo, junto a Almacenes Tía. Ahora veo salir el sol, cuido mi vista permanentemente en Corporación Visual. En Clínica Odontológica Morales, le brindamos una sonrisa. Nuestros servicios de estética dental, endodoncia, implantes dentales, odontología pediátrica, rehabilitación oral, ortodoncia de metal o porcelana, periodoncia, cirugía. Clínica Odontológica Morales. Sonrisas cada día. En La Tacunga, Guayaquil 4117, Quijano y Ordóñez. Teléfono 2811-741, 2810-438. Clínica Odontológica Morales. Sonrisas cada día. Dr. Juan Morales Pérez, odontólogo. Tres plataformas. Una sola señal para todo el planeta. Síguenos en nuestras redes sociales. Y en el mundo, en TuneIn Radio. Welcome to